Vamos a la línea telefónica directamente. Estamos revisando entonces lo que está pasando en el Senado. No se ha de nueva cuenta iniciado la sesión en el Senado de la República. Y con nosotros Israel López Monsiváis, politólogo, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Israel? Hola, Jonathan. Sobre el tema anterior diría Vargas Llosa cuándo se jodió el Perú, ¿verdad? Pero eso sería para otro tema. Sí, claro, no. Perú, 8, ¿eh? 8 presidentes. A ver, Ocho. rapidísimo. Yo sé que tu alma internacionalista te lo impide no decirlo, pero a ver, 8 presidentes. Me llamó muchísimo la atención. La inestabilidad del sistema peruano, sobre todo la ilegitimidad de los congresistas y la manera en que eligen a los presidentes. Y yo veo que viene pues si no es Keiko Fujimori, puede ser el mismo alcalde de Lima, que le dicen Porky, ¿no? Y otro giro a la derecha, como puede pasar en Chile, como ya pasó en Argentina, Ecuador y esa realidad sudamericana, ¿no? Entonces, dice Vargas Llosa, bueno, escribió, ¿no? En la Ujú. conversaciones en la catedral y se preguntaba cuándo se jodió el Perú, ¿no? Sí, claro. Y fue Te presidente también da, él. Vargas Llosa, candidato, 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 tienes toda la en los razón. 90, Candidato en a los la 90 presidencia. y pierde con Fujimori en segunda vuelta. Sí, sí, Pero sí. sí, no, ahorita que escuchaba 8, no sabía que ya habían destituido a otro, pero dije, caray, el Perú y su José surrealismo, pero bueno, Yeri, sí, después de Dina sí, sí, Boluarte. sí, tiktokero famoso porque se dedicaba a hacer TikTok nomás, No me pero digas bueno, eso. Eso no lo sí, en la sabía. noche se ponía a hacer TikToks y ahí a veces que el gobierno federal, yo digo, los odiadores de la presidenta le festejaron hasta que la nombraron no grata, pero ahí te das cuenta y te evidencias cómo Perú está mal en peor. Sí, vaya que es un tema, como tú lo Sí, decías, para a profundidad y lo hablaremos, pero hoy la mirada del ojo público está puesta en el Senado de la República, Israel. Demasiado hermetismo, los senadores no han querido hablar. Únicamente la presidenta hoy por la mañana dice, recibí un documento del Senado, déjenme analizarlo y mañana les digo qué pasa. Pero eso bastó para encender la mecha, la pólvora, y hoy el Senado está incandescente en este momento. ¿Ves que de verdad Alejandro Gertz Manero se va? pues mira, yo creo que cuando estaba revisando las notas Ajá. para hacer como una cronología pues de los hechos que tenemos como conocimiento y no caer tanto en las especulaciones. Lo primero, hay una carta que dicen que será leída mañana, que por motivos de salud se va a Gertz Manero. No sé si el Senado se la acepte o no se la acepte, pero las filtraciones hablan de que ya no se estaba asistiendo a las reuniones de gabinete de seguridad. Ese es el primero como que tenemos concreto. La segunda, ayer Adán Augusto en parece regreso o reactivación del impresentable en su momento del Senado, porque pues ya parecía no tan querido por la presidenta y parece que lo reactivaron para este tipo de plomerías ahí en el Senado, ¿no? Entonces, de esos males necesarios que tienen ya carecen de legitimidad pública, señalamiento de supuestos actos de corrupción, pero pues lo reactivan, anoche salió del Senado, me imagino con ese tema, y tratando de construir cuando menos hasta el quórum, porque varios senadores decían que si no tenían mayor información, pues no iban a asistir, no sé si lo completan o no, y el tercer hecho que para mí es muy llamativo es que hace lo decía Alete Robles, que es una reportera del Senado como fuente, que en 19 años de su actividad periodística jamás había negado el acceso a la prensa, Sí. característica de los regímenes más o sea, de autocratas, ¿no? O sea, no me parece que no es nada democrático que la prensa no esté presente en una institución de la República, que no sepamos qué está sucediendo al interior del Senado, porque no es ni siquiera una reunión de grupo parlamentario, estamos hablando que es una institución pública que Pública. debería tener acceso a los medios de comunicación. Entonces, cuando no son los hechos que tenemos conocimiento, ya lo demás entraríamos en el campo de las especulaciones y filtraciones. Oye, pero a ver, vayamos entonces a la figura de Gertz Manero. A ver, está en la fiscalía desde 2019. Llega un año después de que gana López Obrador las elecciones. Y hay que decirlo, ¿por qué? A ver, Andrés Manuel lo toma, lo escoge para la fiscalía. Y recuerdo perfectamente cuando Andrés Manuel decía, a ver, es que estoy tomando a un hombre mayor porque ya no tiene por qué corromperse al final de su vida. Así lo decía Andrés, por eso estoy tomando al fiscal a su edad,
porque al final de su vida ya no tendría por qué corromperse. Pero a ver, Israel, si lo tomamos esto en cuenta que decía Andrés, tiene 86 años de edad, Gerd Manero, tiene que terminar en 2028, a los 89 años. Pues mira, yo respetando la edad de las personas, yo creo que lo que sí podemos observar en la impartición de justicia y los operadores de justicia es que las fiscalías han fracasado por la cercanía que tenían con el Ejecutivo. Pues el pasar de una Procuraduría a la Fiscalía era esa autonomía que no hemos visto y que también ellos justifican que falta coordinación, ¿verdad? Tenemos casos como el de Guanajuato, incluso el mismo de San Luis, ¿no? Las últimas filtraciones, ¿no? No, bueno. Yo creo que lo que estamos observando es el fracaso de las fiscalías como ente autónomo, ¿no? En esta reforma que se lleva a cabo ya al final del sexenio de Peña Nieto, y que el primer fiscal, como bien dices, es de López Obrador, con apoyo de todos los partidos, porque también habrá que decirlo que no tenían mayoría en el Senado en ese entonces, Sí. y fue respaldado por votos ahí con operación de Monreal. Y sobre la edad, y dice que nada tiene que perder, bueno, ahí está el caso de familiar de Gers Manero, donde utilizó todo el aparato del Estado en un tema sucesorio, y algunos otros casos, ¿no? La Fiscalía ha sido selectiva, le dicen hasta mucho, los cartonistas lo ponen como una tortuga que no opera, ¿no? El tortuguismo de Gers Tortuguismo de Manero. Gertz. Entonces, a mí me parece que lo que hemos visto del 2019 para acá es una fiscalía que no está siendo tal vez eficaz, no arma bien los casos, y que en su momento también la utilizó discrecionalmente. Entonces, aquí es una disyuntiva, ¿no? Si continuar con el mismo modelo de fiscalías autónomas, que finalmente pues parece una simulación entre los arreglos partidistas para que lleguen fiscales a modo, o regresas a un mecanismo donde tenga más coordinación con los aparatos de seguridad y el Ejecutivo, ¿no? Esa yo creo que la gran disyuntiva que la Presidenta en algunas ocasiones llegó a nombrar, que iba a mandar una reforma para las fiscalías, para que no han funcionado y que necesitan más coordinación con las fiscalías locales. Acuérdate que también ella anduvo con sus diferencias con el de Morelos. O sea, si uno revisa, es un caso que en lo personal ella, pues con el de Morelos, y trabajó muy de la mano con Ernestina Godoy. Entonces aquí va a ser una manera de perspectiva, ¿no? Entonces, sí, indudablemente, desde mi perspectiva, la Fiscalía Autónoma no funcionó, no sé si por el diseño institucional o la falta de voluntad de los actores que estuvieron al frente de las distintas fiscalías. Oye, Israel, y yo me quisiera ir, aparte de todo esto que nos mencionas que se notaba de ese Gerd Manero también a veces ausente, ¿no? No se le veía mucho, no aparecía. Los casos, a mí me llama mucho la atención cómo cuando llega Alejandro Gerd Manero empieza una especie como de cacería de los grandes casos del gobierno obradorista, y te recordarás que fue, ¿no?, en su momento Rosario Robles, Emilio Lozoya, grandes casos que mediáticamente de la lucha contra la corrupción deslumbraban, y todos se vinieron abajo, Israel. Todos fracasaron. Todos. Todos. El de Rosario Robles no podemos, tal vez, hay unas investigaciones muy buenas sobre la estafa maestra, tener cuando menos sospechas que había, pero después utilizaron todo el aparato del Estado para retener a la exfuncionaria del sexenio Peña Nieto, y la retuvieron con una discrecionalidad ahí, ¿no? Tenemos el caso de Lozoya, que venía tal vez como testigo protegido y que nada ha sido en beneficio de la justicia. Entonces, esos dos casos son emblemáticos de lo que ha significado, pues, como tal, la Fiscalía de López Obrador, porque su propuesta él lo defendió, él lo sostuvo, y también ya de Claudia, porque ella llegó y lo ratificó y lo ha mantenido un año, ¿no? Que te acuerdas que cuando ella gana, sí había como que una especie de intención de renovar la fiscalía. Se lo preguntaban varias veces, oiga, va a cambiar a Gers Manero, y medio la presidenta dejaba entrever que sí quería presentar una terna, pero ya luego después de la elección al Poder Judicial como que dijo, no, ya mejor ahorita ni le metamos a la fiscalía y vamos a concentrarnos en el Poder Judicial. O sea, como que las mismas circunstancias hicieron que ya no le movieran ahí con Gerd Manero, ¿no? Sí, porque las fiscalías también deben tener muy buena coordinación con las instituciones norteamericanas y con Washington. Entonces, hay que ver todos esas variables a la hora de hacer un cambio, ¿no? Si Gers Manero ya
puede ser cansado, fastidiado, quiere retirarse o por motivos de salud válidos y legítimos que una persona se retire de la función pública, pero pues lo que nos falta es que nos esclarezca, ¿no? O sea, qué dice la carta, por qué dice la carta, qué se discutió en el Senado, porque pues es lo más antidemocrático una sesión sin que Claro. tengamos el mínimo de información, Jonathan. ¿Y por qué hacerlo así, no? Mira, no, todavía no. Pensé que habían recuperado la señal. En el Senado sigue el hermetismo. O sea, esta sesión debía de haber continuado. Algo está sucediendo. Sí, no, al mismo interior los jaloneos, o sea, y si completaron o no pero para mí en una república o sea, es muy mala señal que lo hagan en oscurito, que no sepamos mayor información, filtraciones, y estamos hablando de una de las instituciones supuestamente autónomas más importantes en el diseño de la justicia. Ahora, no recuerdo, me atrevería a mencionar cuál ha sido el último gran caso en el que estuvo presente la figura de Alejandro Gertz Manero, y creo que fue sin duda alguna el campo de exterminio en el rancho Izaguirre, en Jalisco, que te acordarás que incluso hasta le hizo una rueda de prensa, le estuvo mucho presente en las mañaneras, y ya no se le volvió a ver después de ese gran caso. Si acaso unas declaraciones que dio Alejandro Gertz Manero, pero el caso Izaguirre fue el que lo tuvo por última vez muy activo, ¿no? Fue uno de los últimos. Estaba pensando en el que también fue muy mediático y que con una rapidez cerraron, fue el de Cienfuegos, Por también. supuesto, cuando detienen al No, no, no. general Cienfuegos en Estados Eh, Unidos. Y que te yo, yo, acuerdas que tenía en ese momento López Obrador encima al ejército de si lo dejaban allá a Cienfuegos. no, y con una inmediatez aquí la fiscalía resolvió y que no había ni investigación ni nada, ¿no? Y no sé qué tanto también ahora con los de los guachicoles fiscales, qué tan esté metida la fiscalía. Probablemente la presidenta tenga un poco de razón en cuanto a la coordinación entre las fiscalías locales, la nacional y los cuerpos de seguridad para que las carpetas de investigación se armen bien, ¿verdad? Pero aquí lo que podemos, más allá de las posturas del Ejecutivo, lo que a mí me parece muy raro son los hechos, ¿no? Una carta, la entrada dan por la noche, el cerrarse a los periodistas, no tener claro, entonces, pues no son buenas señales, nada de eso. Y Entremos, ya me acordé cuál fue la de las últimas declaraciones, la barredora. ¿Te acordarás cuando, también en cuando detienen al exsecretario de Seguridad de Tabasco del gobierno de Adán Augusto López, Hernán Bermúdez, que lo detienen en Paraguay, ya lo recuerdo, y aparece el fiscal Gertz Manero hace meses, o sea, cosa de nada, y él apareció precisamente a hablar sobre el caso con Hernán Bermúdez, que te acordarás que él decía, no, pues que no hemos podido avanzar porque el señor se niega a hablar, y hasta ahí dejaron todo, Israel. y así ya fue el último, y fuera de ahí pues no se ha visto mayor coordinación pues ni con Harfush ni con y aparte pues podemos entender que este Gertz es un hombre de las profundidades, de lo del estado profundo, ¿no? Sí. Desde los 70 años, desde los 70 ha tenido diversos cargos y bastantes cuestionables, ¿no? No hubo una renovación como ni de cuadro ni moral en esa institución, o sea, Gertz Manero le trabajó a todas las administraciones y es un operador pues del Estado, ¿no? Y bastante cuestionado en los años 70 en la Guerra Sucia y en esos temas. Entonces, a mí me parece que nunca hubo esa renovación en la Fiscalía y que fue selectivo y que no fue autónoma y como tú dices, la variable de la edad también es que no pertenece al grupo de Claudia. Todo eso puede ser parte de lo que para los cambios, ¿no? Bueno, por último, Israel, creo que esta parte hay que rematar con esto. A ver, indudablemente ya aparecen los nombres. Te entiendo en esta parte que nos mencionas de que te quieres esperar hasta que suceda el momento de la renuncia, pero indudablemente ya los nombres empiezan a aparecer. Ya incluso hablaban de que el exministro de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, podría entrar en la terna, Ernestina Godoy, la hoy consejera de la Presidencia de la República, y por ahí ponen también ahora a Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad. ¿Tú meterías ahí en esa terna más nombres?
No, no son los que han sonado. Me parece que en el caso de Saldívar, pues sería muy lamentable, ¿no? Después hay un libro de Hernán Gómez, que el ministro del Poder, que documenta cómo se ha movido Saldívar entre los telones desde la Suprema Corte, acomodándose al obradorismo y luego saltando después asesorando a la doctora Claudia. Entonces es un personaje bastante cuestionable si llegara a ser hasta propuesto, ¿no? Y Ernestina Godoy, pues indudablemente, pues va a ser señalada por la oposición como una ministra carnal, ¿no? O sea, porque no hay ninguna separación mínima entre el Ejecutivo y la propuesta, ni siquiera no estoy hablando de su profesionalidad, estamos hablando de la cercanía que existe, ¿no? Y en el caso de Harfuch, yo creo que es lo que quisieran todos los aspirantes a la presidencia en el 2030, de una vez mandar a encapsular a Harfuch a la fiscalía y que ahí se quedara, pero yo creo que Harfuch se va a quedar al frente del aparato de seguridad, Sí, es no. donde, o sea, es donde mejores resultados han estado dando en temas de la disminución de ciertos delitos. Entonces yo lo veo muy difícil. Si acaso en un enroque lo vería en gobernación, pero difícilmente lo veo en una fiscalía. Es lo que los suspirantes lo quisieran ver encapsulado y ya no con ese protagonismo que ha tenido previo a los sucesos de Uruapan. En el Senado lo recibieron casi como Con presidencial, ¿no? aplausos, sí. Sí, entonces es el perfil que más se figura. Entonces no creo que la presidenta suelte a su hombre de confianza. Sí, no puedes sacar a tu mejor secretario hoy por hoy a mandarlo a la fiscalía. O sea, Sí, no. ¿Y cómo lo dijiste? ¿Con las manos atadas o cómo lo Pues mencionaste? de encapsularlo. Sí, claro. Pues, no, o sea, pues ahí vas y A lo ver, encapsulas. es el policía de la 4T No, y sí. lo metes a la oficina. Creo que ahí sería antinatura, ¿no? Y con Ebrard de lo mejorcito en términos de resultados, ¿no? Porque Ebrard ha Bueno, ido pateando el bote de la relación con Trump, y Harfuch, independientemente de los delitos de alto impacto, como el homicidio atroz ahí en Uruapan, pues las cifras no mienten en algunas cosas, ¿no? O sea, yo sé que no todo puede ser cuantitativo, pero Harfuch es del que ha dado un poco más de resultados. Sí. Sí, se le ve como uno de los mejores evaluados. Pues estaremos atentos, está interesantísimo cómo se desarrolla esta sesión verdaderamente cerrada, sin prensa, por primera vez, como lo mencionabas. ¿Cómo es posible que en medio de esta sesión en el Senado de la República hayan cerrado la puerta a la prensa? Algo está sucediendo. Adán Augusto López moviendo ahí los hilos. Y bueno, Hertz Manero, pues como siempre, ausente, encerrado, no se le ve visible y ahora pues difícilmente sabremos si volverá a aparecer. Creo que esto también será importantísimo tenerlo en cuenta. Bueno, Israel, vaya temas los que había el día de hoy. Si me lo permite, seguimos al habla, ¿eh? Siempre un provecho para tus radioescuchas. Que estés muy bien. Es Israel López Monsiváis con nosotros, politólogo e internacionalista, con nosotros con este tema del momento de la renuncia, posible renuncia de, en este caso, Alejandro Hertz Manero, que el Senado de la República está en sesión para revisar este delicado tema.